100 años del nacimiento de Selmar Michelini y el Parlamento de Uruguay ha inaugurado una muestra fotográfica justamente por su natalicio, por esos 100 años. Selmar Michelini nació en Montevideo el 20 de mayo de 1924 y falleció en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, el día de su cumpleaños. Después de haber sido secuestrado y después de una investigación que derivó también en el secuestro o en la revelación del secuestro de otras personas. Bueno, falleció Selmar, político, periodista uruguayo, integrante del Frente Amplio, anteriormente del Partido Colorado, fundador de la Lista 99, fue diputado, fue senador, fue ministro de Industrias y Comercio y fue, por sobre todas las cosas, un enorme defensor de la democracia, de los derechos humanos, del respeto, del diálogo, en un momento turbio, en un momento oscuro en América Latina, un momento de las dictaduras militares, de ahí que haya sido víctima de lo que se llamó Operación Cóndor. Cecilia Michelini es una de las hijas de Selmar Michelini, es directora y presidenta de la Fundación Selmar Michelini, que comenzó sus actividades en 2008 y tengo el gusto de saludarla. Cecilia, ¿cómo está? Hola, no, el gusto es mío. Muchas gracias por darnos esta oportunidad en este programa, en este emprendimiento que tienen ustedes, que ya tiene muchos años y que es muy conocido. Así que muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto. Y también tiene muchos años la fundación que lleva el nombre de su padre, que siempre dice que fue mi papá, más que todo. Sí. Pero, ¿cuál es el legado de Selmar? Bueno, la fundación es verdad que tiene ya 16 años, son muchos años, pero también son pocos si uno piensa que a Selmar lo asesinaron casi hace 50 años, 48, ¿no? Pero bueno, siempre hubo la intención de hacer esta fundación después que se recobró la democracia en Uruguay, pero por distintas razones no se concretó y se concretó en el 2008, estando mi mamá todavía viva, y la hicimos los hijos y mamá. Entonces quizás fue el legado de Elisa de Lepiane también, si ahora lo pienso. En realidad ella antes de morir hizo que se concretara y es una fundación un poco especial porque si bien es una fundación familiar, no tiene las características de una fundación de fortuna o de una fundación, es una fundación operativa que se dedica sobre todo al legado a difundir la vida y el legado de Selmar Michelini, así como todo lo que tiene que ver con sus ideas, que eran sobre todo la parte de construcción ciudadana y fortalecimiento de la ciudadanía en pos de la democracia, el Estado de Derecho, la paz, en el caso de Uruguay, la República. El legado de Selmar es sobre todo ese, que es muy rico, no es, o sea, él es verdad que fue un gran defensor históricamente de los derechos humanos. eh, Hay testimonios que lo muestran ya desde las primeras momentos en que asume la primera vez como diputado a hacer denuncias sobre violación de los derechos humanos en Uruguay y siempre fue muy riguroso y muy crítico a todos los regímenes autoritarios de cualquiera sean sus ideologías, pero después, por las trágicas en los años sombríos que comenzaron a suceder en Uruguay, él terminó su vida casi dedicándola a eso, a tratar de, bueno, a dos cosas, digamos, a la defensa de los derechos humanos, a la violación este, acérrima que había en ese momento en Uruguay, sobre todo la dictadura uruguaya se caracterizó por ser una de las dictaduras donde más se torturó, fue sistemática la tortura. Dedicó a eso y a volver a la democracia, tratar de unirnos para que se volviera a la democracia. Y era una persona que dialogaba con todos. Posiblemente, siempre dice Gerardo Caetano, que es un profesor y un referente nuestro, sociólogo no, perdón, politólogo y analista político, pero también historiador, y él dice que no le extrañaría que Selmar haya hablado con sus asesinos, que él haya tratado de dialogar con ellos, porque era eso, él dialogaba con todos. Ese diálogo
¿Pudo prosperar en la democracia que hoy tiene Uruguay? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, porque vivimos épocas diferentes. ¿Eh? Eh, en parte creo que sí y en parte no, porque la sociedad nuestra se vive, es muy diferente a la sociedad de Selmar, a pesar de que no son tantos los años que nos separan. De hecho, yo viví las dos, digamos, si bien la viví la última parte de Selmar, muy jovencita, transité ese fin del siglo XX, este principio del siglo XXI, y en realidad las diferencias son grandes. También la esencia del ser humano sigue siendo la misma, pero en principio las diferencias son grandes. Entonces, hay menos ideologizante, por lo menos en Uruguay, o no sé cómo decirlo, el término quizás correcto, Mm, pero también se vive en pos casi exclusivamente de los resultados electorales. Entonces, los diálogos son muy complicados, siendo que serían tremendamente necesarios porque el Uruguay en concreto tiene problemas endémicos que solamente podría resolver si lo hiciéramos entre todos. Y cuando digo todos, no solamente los políticos tan necesarios y los partidos políticos, sino la sociedad civil. Y si bien la sociedad civil se ha fortalecido y se ha independizado de los partidos políticos, mucho más que antes, por ejemplo, eso es positivo, todavía no tiene un lugar o el lugar que correspondería en ese diálogo. Entonces, bueno, sí que dejó el legado de gente como nosotros y como, bueno, Gerardo Caetano, que lo nombraba también, pero muchos otros que tienen eso como faro a seguir las ideas de Selmar respecto a eso, muy firmes en sus convicciones, pero siempre dialogando. ujú. Eh, muy, muy por pelear por los principios, pero muy político, era político en ese aspecto. Él buscaba los caminos para hacerlo. De hecho, el Frente Amplio fue una respuesta política a una situación, intentó ser una respuesta política a una situación que venía siendo cada vez más difícil entre la guerrilla y la respuesta violenta del régimen de aquel momento. Entonces el Frente Amplio fue una respuesta pacífica y bueno, en ese sentido sí que es un faro. No, no sé si respondo a lo que tú me preguntás, Sí, pero claro que sí. Yo me estoy hablando refiero por a... mí, no por Selmar. Hablo por mí, digamos, pero creo Claro que... que sí. Claro, Y yo me refiero a una imagen que nos deja Uruguay en los últimos años y es el abrazo de Pepe Mujica y Sanguinetti, cuando claro, sí, 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 pasaron sí, años y años siendo rivales. claro. Bueno, en ese sentido sí que el Uruguay es particular, ¿no? En ese sentido es cierto, ¿eh? Ayer, por ejemplo, en el Parlamento, que tú lo nombraste, este año es especial porque son los 100 años de Selmar. Para nosotros, y para la familia y para la fundación, que está mezclado, pero no es lo mismo, está mezclado, quiero decir, se une, pero no es exactamente lo mismo. Ha sido un año muy motivante y de mucha ilusión porque nosotros podemos hablar de Selmar, de la vida de Selmar, cuando sí, en general lo que estamos hablando siempre es de la muerte y aunque no queramos, terminamos hablando de eso. En cambio, este año se habló de su vida. La muestra fotográfico, por ejemplo, muestra de una forma hermosa y muy cuidada por el curador Eduardo Ravelino la vida de Selmar, desde niño hasta el Tribunal Russell en los últimos años del exilio en Argentina. Pero Selmar tuvo una vida plena, llena de matices, fue un gran periodista. Ahora nosotros hacemos el 13 de septiembre a las 18 horas en la Facultad de Ciencias y Comunicación e Información, sobre todo un coloquio sobre Selmar periodista. Él fue un gran periodista, tenía una visión internacional muy importante y eso hacía que fuera también muy interesante porque no es mucha costumbre en Uruguay el hecho de que se mire como se tiene que mirar con perspectiva. Ahora, haciendo a tu pregunta, es cierto, ¿no?, que en el Uruguay los políticos, por ejemplo, ayer fue lo mejor del Uruguay. Estaba todo el espectro político, las dos presidentes, la de Cámara de Diputados, Ana Olivera, y de senadores, Beatriz Argimón, que estaba de presidente de la República porque la calle Pou estaba de viaje.
estuvieron excelente, hablaron muy bien, reivindicando eso que tú decías de Selmar, y fue realmente muy particular. Eso se da en el Uruguay, ¿no? Los políticos van en autobús, están mezclados con la gente. Lo del Pepe es muy particular, pero él no es solo así, todos los políticos son así. No Ujú. sé si me explico. O sea, Sí, él, sí, claro, en claro que otras sí. cosas es particular él, pero en eso Ujú, ha sido medio pillo no querer nunca aclararlo, que en el Uruguay es así. O sea, somos así, nos ujú. conocemos, nos abrazamos, sabemos separar. Sin embargo, no está siendo suficiente, y comparados con nosotros mismos hay una pequeña grieta que antes no existía. ¿Entendés, Jorge, lo quiero decir? Claro, Sí, sí, claro que sí. comparativamente somos una panacea, pero no logramos dar ese salto de decir, bueno, no, esto, la salud, el problema de la pobreza, el problema de la vivienda, el problema de la seguridad, son problemas de todos, tenemos que resolverlos entre todos y no estar contando los votos. O sea, se hace difícil. Selmar efectivamente pertenecía a otra época, es muy difícil verlo con los ojos de hoy. Sin embargo, era un gran defensor de los políticos y de los partidos políticos, Ah, cosa totalmente. Sí, que hoy no abunda, ya, claro. ya no es así. Sí, bueno, justamente fue lo que yo hablé muy poquito ayer, porque no se trataba de hablar mucho, se trataba de hablar poquito, y justamente fue lo que dije, Jorge. No sé si lo viste, lo que No, yo hablé pero ayer. Bueno, mira, entonces a ver. estamos, coincidimos. No, Ajá. yo dije que bueno, que agradecía a todos los que eran muchos, los que colaboraron en esto, que bueno, que fue una idea de dos o tres, pero fue un trabajo de equipo de muchas personas, y en el Parlamento dio mucho trabajo, y en la Fundación también, y el curador, en fin. Pero lo único que quise decir fue que cuando la Fundación recibió el premio de los parlamentarios por la acción global, que es una organización de parlamentarios a nivel internacional que trabajan de forma paralela a los parlamentos, pero tiene mucho peso y bueno, y Felipe hizo mucho por esa organización. Trabajó mucho tiempo y bueno, entonces ellos querían darle ese premio a Selmar y al Toba, y no se puede porque por reglamento tienen que ser personas que viven. Entonces no se podía y se le dio a la fundación. Entonces fui yo a recibir ese premio a Senegal, a Dakar. Y cuando fui, bueno, preparé lo que iba a decir, en fin, yo soy de hablar muy llano y poco además, y aparte, bueno, ya hace unos cuantos años, pero todavía no tenía tanta experiencia, digamos. Y Felipe me dijo, tú decí lo que tengas que decir, seguro que te va a ir bien, de papá, etcétera, pero no dejes de reivindicar a la política partidaria de los políticos. Y eso fue lo que dije ayer. ¿Ah? Era Ujú. una forma también de recordar a Felipe, me parece importante, de reivindicar eso que decía Felipe, que era político, y también que decía papá. Y también dije que no quería decir que nosotros no criticáramos a los políticos, que nos diéramos cuenta que estaban pasando un momento difícil, porque es cierto, están pasando un momento en los ciclos que tenemos. Estamos en un ciclo bajo, bueno, en Argentina ni te quiero decir, ¿entendés? En España, o sea, además es a nivel mundial, ¿entendés? Se han bajado el nivel de agresión, el nivel intelectual, no es que no sean inteligentes, pero digo, han bajado ese nivel. Y no es que nosotros no seamos críticos, pero ojo, no confundir, son necesarios, es muy importante, está muy bien lo que decís. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Expectativas para el 27 de octubre, elecciones en Uruguay. Sí, bueno, en realidad yo o sea, viví, las circunstancias hicieron que yo viviera, bueno, estuve exiliada en Suecia y en Francia. Y después, enseguida que terminó la dictadura, yo viví muchísimo tiempo en España por proyectos de mi marido, y bueno, y después fueron míos también. Entonces conocí en todos esos países que te nombré la alternancia, era una cosa bastante natural y que se vivía, bueno, más o menos contento, digamos, ¿entendés? Debería ser así, debería ser posible en el Uruguay vivir la alternancia. No, lo que veníamos diciendo hoy, o sea, no estamos hablando de un país que se distinga por vivirlo de una forma catastrófica, pero esperaba más yo de eso, de ambas Ujú, partes, de ambas ujú. partes o de todos. Y bueno,
no tengo, en principio no se sabe quién va a ganar, no es claro, ¿tá? Aparentemente las encuestas dan más favorable al frente amplio, Mm, pero no es seguro, y en política queda un mes y medio, pueden pasar muchas cosas, pero no hemos madurado, Jorge. Si me preguntás, creo que no es que haya dicho, bueno, vivimos la alternancia, ¿no? Y qué bien, no. Eso me parece a mí. Ahora te estoy hablando como yo, no la fundación. Esto no. Es que eso pasa efectivamente, Cecilia, no solo en Uruguay, pasa en todo el mundo. No, pasa Es- en todo es- el mundo y de forma en general peor que sí, acá. sí. Y además ya te digo, yo por Ujú, ejemplo, Suecia era un país que están pasando cosas que son impensables que pasaran en Suecia. Entonces ya ujú. hemos llegado a grados tremendos, entonces no me extraña de Uruguay, pero bueno, creo que hay gente que podría ponerle un poquito de esfuerzo a decir, por eso te digo, cuando ayer escuchás a Beatriz Argimón y a Ana Olivera hablar como hablaron, ¿entendés? Tú decís, bueno, entonces sí se puede en determinado momento. El pretexto era mar, es una cosa que nos une, pero si somos capaces de que nos una mar y que no sea abanderado del Frente Amplio ni abanderado de ningún partido, es porque entonces tenemos esa capacidad. Bueno, tiremos más para ese lado, me parece a mí. Nos quedamos con ese mensaje, el de Cecilia Michelini, una de las hijas de Selmar, directora y presidenta de la Fundación Selmar Michelini. Iremos para el mismo lado. Quizá resulte, ojalá. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.